procesos naturales, ¿no? Precisamente El Ministerio del Ambiente como las organizaciones de una vez que hoy tenemos una oportunidad. El cambio climático claramente está poniendo en estrés o está poniendo en cuestión toda una serie de elementos vinculados a los procesos naturales, ¿no? Ciertas dinámicas naturales que están siendo puestas al límite y que podrían verse modificadas en el futuro. Pero creo que la modificación principal o que el estrés principal se está produciendo sobre los sistemas sociales o se va a producir sobre los sistemas sociales. Porque en última instancia, o sea, el cambio climático lo que está mostrando es las limitaciones o el límite al cual ha llegado nuestra forma de desarrollarnos y nuestra forma de aprovechar y de relacionarnos con la naturaleza. ¿Y por qué esto es importante? Y esto es algo que hay que tener muy en cuenta. Porque aquellos que estamos en la toma de decisiones o en los procesos para generar discusión en primer lugar y después toma de decisiones respecto de la gestión ambiental, nunca debemos perder de vista que la gestión ambiental se hace para las personas. Uno no gestiona o no hace gestión ambiental para proteger la naturaleza. La naturaleza se protege sola. La vida se protege sola. En realidad ha podido resolver dilemas más grandes que el cambio climático a lo largo de la historia. Ha podido recuperarse de 5 extinciones masivas previas. La vida encontró su paso y volvió a aparecer. El problema está en que esta crisis frente a la cual estamos podría resolverse o podría tener una resolución exterminando al ser humano. O sea, la desaparición del ser humano podría ser la solución para que la naturaleza logre su equilibrio nuevamente. Y ese es el dilema, ese es el problema grande con el cual hay que lidiar y ese es el que nos pone frente al título del evento de hoy. ¿Cómo hacemos para poder trabajar una visión conjunta? Desde diferentes posiciones, de diferentes posturas, desde los diferentes ámbitos o los diferentes intereses que representamos cada uno de nosotros, los tomadores de decisión del sector público, el sector privado, el sector académico, las organizaciones indígenas, la sociedad civil organizada. Intereses que en muchos casos son compatibles, en otros casos están contrapuestos. O sea, ¿cómo hacemos para construir una visión conjunta? Una visión conjunta a partir de entender la diferencia y de entender que la dimensión del problema frente al cual estamos como sociedad humana, como sociedad global, es tan grande que no hay forma de que ninguno de los estamentos de la sociedad por sí solo lo pueda resolver. O sea, si no estamos todos alineados, y alineados no quiere decir que todos pensemos lo mismo, o sea, que tengamos un pensamiento uniforme, pero sí que todos, si queremos ir, aprovechando que estamos en la universidad, por el lado de la teoría de los vectores, que por lo menos todos empujemos en la misma dirección, tal vez con algún nivel de pendiente distinta, pero que todos finalmente sumando las fuerzas, la máquina se mueva en la misma dirección. Eso es lo que es importante y eso es lo que está siendo muy complicado, porque en el tema de cambio climático hay un elemento muy grande vinculado al tema de la justicia, ¿no? Somos los países en vías de desarrollo y son las sociedades o los sectores más vulnerables de estas sociedades las que están cargando con el peso de los efectos del cambio climático, no habiendo sido quienes generaron el problema en primera instancia. Los alumnos en lo que significa
precisamente el compromiso que debemos tener con este planeta que es nuestra casa común, que es donde habitamos y donde queremos seguir habitando en el futuro, donde convivimos y donde tenemos que cuidarlo, porque eso significa cuidarnos también nosotros. Y no necesariamente eso está en la conciencia de todos. Hay que ir poco a poco sensibilizando precisamente lo que eso significa. Por primera vez, la Iglesia Católica está colocando en el primer lugar de la agenda, bajo los focos, todo lo que significa la Amazonía, no solamente para los países colindantes que tenemos, cuenca amazónico, que participamos de ella, sino para la humanidad, para el planeta en conjunto. El peso fundamental de esta crisis son finalmente los más vulnerables. Y por eso nos preocupa más a nuestra universidad, porque nosotros intentamos mirar justamente el país, la vida, el mundo, desde los más vulnerables. Tratamos de ver cómo es que desde ahí nosotros podemos ir generando ciencia, ir generando conocimiento, generando saber que permita una justicia socioambiental. Es decir, que vaya permitiendo cómo es que nuestros abogados que se forman aquí, que nuestros economistas que se forman aquí, que los politólogos que se forman aquí, vayan poco a poco siendo agentes que vayan transformando esto en un mundo diferente. A eso estamos apuntando, desde carreras específicamente orientadas a todo lo que es el ambiente, la sostenibilidad, como puede ser economía y gestión ambiental o turismo sostenible, o desde todas las demás, desde las otras 8 carreras que damos, para los cuales el tema de ambiente es un tema transversal. Comenzamos con el gasto del último año del que yo he podido llevar registro, hasta donde he podido registrar, en el que se hizo el conteo de la inversión en la industria militar, la industria de la guerra, la industria del armamento, no sé cómo decirlo, eso. En el año 2017 se gastaron 398.000 millones de dólares anuales. Siguiente es la industria del espectáculo, Hollywood, 12.000 millones. Ya la diferencia es bien grande, ¿no? Más o menos como 20, sí, más o menos como 20 a 1. Y lo que viene a continuación es lo que se recaudó durante esta reunión del G7 que ocurrió, corríjame si me equivoco, en julio o agosto, en Francia, ¿no? Y el presidente Macron, él propuso recaudar fondos para ayudar o combatir o ayudar en la lucha contra los incendios en Brasil y en Bolivia, sobre todo en la Amazonía brasileña. Y se recaudó, ¿ustedes recuerdan cuánto se recaudó? Se recaudó junto con lo que él propuso, lo que él pudo recaudar y lo que recaudó este otro señor de Hollywood, Leonardo DiCaprio. Recaudaron 25 millones de dólares, eso que aparece ahí, para apoyar la lucha o el combate contra los incendios forestales en la Amazonía. Pero eso nos da una idea más o menos de las magnitudes en términos de cuánto estamos gastando en diferentes bienes que no son necesariamente de carácter público. Estoy justo a la mitad, gracias. Y cuánto estamos gastando en combatir un problema que atañe a toda la sociedad en su conjunto, no solamente de las Amazonías, en el Perú, en Bolivia, en Brasil, en Colombia, es un bien público global, está estabilizando. Hay muchos servicios ecosistémicos que provee la Amazonía en pie, uno de los cuales es estabilizar el clima global. Entonces, esa es, dijéramos, la primera idea central que quería traer. Como profesional en economía ambiental y de recursos naturales, como docente universitario, siento que mi obligación es, entre otras cosas, sí, mostrar en la medida de lo posible, con potencia retórica, pero en lo posible también mostrando cifras, el problema que nos reúne. Hemos comenzado con un piloto para un grupo de países de Panamazonía, en términos de medir no solo la eficiencia, sino la equidad, o sea, cuánto estamos cargando sobre nuestros hombros en términos de nuestros compromisos de cara a, dijéramos sí, de cara a la luz de lo que ha sido nuestro, o sea, compromisos en términos de reducción de gases de efecto invernadero, de emisión de gases de efecto invernadero a 2030, respecto de lo que hemos emitido, respecto de nuestra responsabilidad histórica en términos de emisión. Eso a la luz de capacidades o comparándose con datos sobre capacidades económicas, en fin.
sabemos que el cambio climático se maneja dentro de una incertidumbre científica. Ahora también podemos decir que estamos dentro de una incertidumbre política. A pesar de estas dos dimensiones, el Ministerio del Ambiente como autoridad nacional en materia de cambio climático igual seguimos trabajando y articulando dentro del aparato estatal la gestión integral de cambio climático, y es un poco lo que vamos a compartir con ustedes. Hay un momento histórico en la política internacional de cambio climático cuando se adopta el Acuerdo de París. Es un antes y un después, porque es a partir del Acuerdo de París que realmente todos los países desarrollados y no desarrollados tenemos compromisos climáticos. ¿Qué es lo que apostamos como Estado? Como apostamos incorporar el cambio climático en la planificación nacional del desarrollo. Significa que queremos que los sectores, autoridades sectoriales planificando respecto a transporte, movilidad eléctrica, que están planificando respecto a construcción o edificaciones nuevas, que están planificando respecto a la construcción de nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales, incluyan el tema de cambio climático, incluyan ese riesgo incremental de los eventos extremos de cambio climático y también realicen acciones para contribuir a reducir las emisiones de gas efecto invernadero. Es decir, los sectores y la ley lo que establece funciones claras para las autoridades sectoriales y gobiernos regionales que incluyan acciones en sus instrumentos de planificación. La ley establece y da mandatos específicos para tener una planificación coordinada, multiactor, multinivel, para asegurar la participación de todos los actores. Entonces, con ese rostro humano se reglamentó la Ley Marco de Cambio Climático, que obviamente, como se ha comentado, lo que busca es asegurar que la gestión integral de cambio climático en el Perú, a través de los mandatos legales, se ejecute de forma adecuada, coherente, transparente y participativa. ¿Y qué es lo que establece el proceso de reglamentación? El proceso de reglamentación, en un primer lugar, es el marco institucional, establecer funciones claras y adecuadas y dar esa certeza tanto a los actores estatales y no estatales de las funciones que tienen. Y una de las primeras funciones, como se ha comentado también para los actores, autoridades sectoriales, es incorporar el cambio climático en la planificación del desarrollo nacional. Y lo innovador con esta norma, a partir del mandato que se establece en la Ley Marco de Cambio Climático, es que también se está incluyendo a los gobiernos locales. Por eso es tan importante. No podemos realmente tener compromisos, como dijo Hugo, y realmente tener resultados en corto tiempo si no involucramos a todos. ¿Y dónde realmente está el tema de cambio climático? En las ciudades, en el ciudadano. Entonces, la ley de cambio climático dice que los gobiernos locales tienen que ahora elaborar planes locales de cambio climático. Eso significa que ahora también son actores competentes en cambio climático. Y así como que tienen que definir medidas de adaptación y mitigación, tenemos que hacer un seguimiento a estas medidas de mitigación y adaptación. Pero este marco institucional de las autoridades sectoriales no se puede ejecutar si no hay un mandato específico de cuáles son los instrumentos que estos tienen que utilizar. Por eso otro punto importante en el proceso de reglamentación y que se ha discutido arduamente con todos los actores es el tema de instrumentos. ¿Cuáles son los instrumentos que tenemos para implementar el cambio climático en el Perú? Tenemos los instrumentos de planificación que están obviamente articulados al Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico del SINAPLAN, pero otro instrumento importante son los de presupuesto público e inversión. La ley establece mandatos claros y específicos para que las autoridades sectoriales y gobiernos regionales incluyan cambio climático en sus programas presupuestales y en sus proyectos de inversión pública. Lo que hemos aprendido de cultura es que cada proceso de consulta es único. Eso es muy interesante porque a veces pensamos replicar alguna metodología que se usa de acuerdo al ámbito de la consulta, pero en realidad lo que aprendemos es que en cada proceso se va innovando. Los pueblos indígenas tienen ya mucha experiencia, especialmente en este tipo de procesos a nivel nacional, y este ha sido uno de los casos en los que eso se ha sacado a relucir. Entonces, tengo algunos datos aquí generales sobre la consulta en general.
La consulta en nuestro país se regula a través de una ley, pero sabemos que está vigente en el Perú desde el año 1995. Existe una ley y un reglamento que nos señalan y nos establecen un procedimiento específico. Hasta este momento tenemos como data 47 procesos culminados hasta la etapa de diálogo y 5 procesos que están en curso según la información con la que cuenta a la fecha el Ministerio de Cultura. Uno de los procesos, como decía Maje, son 5 las medidas nacionales, porque justamente el reglamento de la Ley de Cambio Climático se incluyó ahora como proceso concluido, ¿no? Estas son las etapas del proceso de consulta previa. No voy a poder detallar mucho por el tiempo, pero son 7 etapas, seguramente muchos de ustedes ya las conocen. La etapa 1 y 2 son etapas, digamos, de análisis y de preparación para definir si se hace o no se hace la consulta previa. La etapa de publicidad, información, evaluación interna y diálogo son las etapas desde las cuales el reglamento de consulta dice que se tiene un plazo máximo de 120 días y al final viene la etapa de decisión. En el caso de este proceso ha durado unos 171 días, es decir, hemos excedido el plazo máximo, totalmente fundamentados en el principio de flexibilidad, porque dada la complejidad de un tema como el cambio climático, se vio necesario extender los plazos. La metodología que se propuso para discutir sobre el contenido de un reglamento es normalmente dificultosa a nivel de complejidad. Había la propuesta de hacer una metodología de diálogo artículo por artículo, o habría una metodología también planteada, además propuesta por los mismos pueblos indígenas, que era verlo por temática, ¿de acuerdo? Finalmente fue una discusión, de hecho, para saber cómo podíamos, en el marco de los plazos regulados, cumplir con una consulta que respete todo lo establecido en la ley del reglamento. Entonces, de hecho, en base al planteamiento de los pueblos indígenas que dicen hay que discutir esto más o menos organizados en 11 temas, es que a partir de esa organización es que se definen qué artículos se van a discutir por cada tema. Y en las organizaciones de los pueblos indígenas originarios, hombres y mujeres, hemos aprendido a adaptarnos al diálogo. Ustedes sabrán y entenderán que los pueblos indígenas originarios tenemos decisiones a veces drásticas, que tomamos carreteras, ¿no es cierto?, tomamos puentes, pero también para nosotros ha sido un aprender, ¿no es cierto?, de cómo sentarnos a dialogar para lograr las conclusiones que se tiene que hacer, el beneficio hacia nuestros pueblos. Yo sí quiero mencionar acá puntos fundamentales que hemos logrado. No fue nada fácil el sentarnos a dialogar, inclusive con las 7 organizaciones conjuntos, porque es andino y amazónico. Pero sin embargo, en todo este carácter de lograr una articulación de unidad también hacia nuestros pueblos para poder dar la tranquilidad a nuestros hijos y a nuestros nietos, es también dialogar entre los dirigentes. Y de esa coordinación hemos aprendido a pedir los cuartos intermedios, por ejemplo. Un cuarto intermedio por cada artículo que teníamos que analizarlo, y si no lo entendíamos, para eso también con nuestros asesores y asesoras que han estado, decíamos, no entendemos este artículo, entonces vamos a pedir el cuarto intermedio. En el cuarto intermedio lo analizamos y entonces cuando empezábamos media vuelta a dialogar con las autoridades correspondientes del Ministerio de Ambiente, nos poníamos de acuerdo. ¿Qué cosa ahora necesitamos? De que este reglamento sea aprobado con el Poder Ejecutivo. Menos mal que el Poder Legislativo ya está disuelto, porque era una de las piedras que nos ponía ahí, en contra de los pueblos indígenas originarios. Incluso que han sido demandados al Ministerio de Ambiente porque se habían atrasado, dizque. No es que el Ministerio de Ambiente se había atrasado porque le dio la gana, sino que porque los pueblos indígenas originarios hemos pedido que pase a la consulta. Y si se tenía que pasar a la consulta, entonces eso no era de una semana. Eso ha durado, pues, de acuerdo, como es casi ¿cuánto tiempo duró? 9 meses, 9 meses, casi como el embarazo de una mujer, ¿verdad? Y entonces ahora estamos como el dolor de parto, porque nos aprueba el Poder Ejecutivo, entonces ya van a hacer lo que hemos soñado. ¿Qué es lo importante? ¿Cuál aquí es la plataforma indígena?
El Acuerdo de Escazú es un tratado de derechos humanos que se originó a partir del principio 10 de la Declaración de Río de 1992. Todos han escuchado la Declaración de Río de 1992. El principio 10 establecía 3 como subprincipios: la transparencia y acceso a la información, la participación en materia ambiental y el acceso a la justicia ambiental como una manera de fortalecer los derechos relacionados al medio ambiente. En el proceso de negociación, y esto lo va a profundizar seguramente César Ipenza, se incluyó la importancia de los defensores ambientales. Para muchas personas, incluyendo personas que trabajamos en sociedad civil, el concepto de defensores ambientales es un concepto relativamente nuevo. Sin embargo, han habido varios pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es decir, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sobre la conceptualización de lo que es un defensor de derechos humanos, sobre la relación entre los derechos humanos y los derechos ambientales, y esto se ve claramente definido en la opinión consultiva 023 de septiembre del 2017. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que dice el principio 10 de la Declaración de Río, que posteriormente va a ser como la justificación de la elaboración del Acuerdo de Escazú? El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre medio ambiente que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como las oportunidades de participar en los procesos de adopción de decisiones. El Acuerdo de Escazú actualmente ha sido firmado por 33 países. 33 países, se ha abierto a la firma 33 países, de 17 países ya lo han firmado y 6 países ya lo han ratificado. Entre los 6 países que lo han ratificado está Bolivia, Uruguay, Jamaica y 2 países, San Nevis, sí, dos islas, y Guyana. ¿Qué pasa con este proceso? Por eso era importante que aquí también en esta mesa esté la doctora Choquehuanca. Una vez que se haya firmado el Acuerdo de Escazú, pasa un proceso de ratificación. Con 11 ratificaciones entra el Acuerdo de Escazú en vigor. Actualmente hay 6 ratificaciones, entonces uno de los principales retos a nivel nacional es obviamente que se ratifique a nivel del Congreso, que ahora no tenemos, y nosotros como sociedad civil hemos tenido un trabajo de concientización con algunos congresistas que vamos a tener que retomar seguramente el próximo año. Sí, esperemos que sea un poco más fácil el tema de entrar por ahí. Y una de las principales observaciones por parte de los congresistas e incluso también de las instituciones públicas fue justamente el tema de los defensores ambientales, ¿no? Entonces, 4 temas. El Acuerdo de Escazú se centra en transparencia y acceso a la información en materia ambiental, participación ciudadana en materia ambiental, defensores ambientales y justicia, acceso a la justicia en materia ambiental. El Acuerdo de Escazú se ciñe y se basa en 3 grandes pilares. La necesidad de acceder a información, porque con esta información yo puedo participar, que es el segundo pilar, la participación, y esto me va a permitir llegar a la justicia ambiental. Muchas veces hablamos indistintamente los abogados y escuchaba, a veces en materia ambiental estamos inmersos con siglas, con terminologías que hacen que difícilmente el ciudadano de a pie entienda nuestro tema o lo sienta importante o relevante. Y por tanto, en materia ambiental hablamos a veces de justicia climática, justicia ambiental. Yo a veces cuestiono eso y digo, hablemos de justicia ambiental, porque en la práctica es lo mismo de lo que pretende o aspira la justicia climática. Entonces, esta información que puede ser oportuna y adecuada nos va a permitir participar de manera significativa
en los procesos donde nos afectan nuestros modos de vida, ¿no? Y también nos va a permitir acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados. En la 7ª negociación que fue en Buenos Aires, recuerdo que el doctor John Knox, que es el alto relator de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentó su informe sobre los defensores ambientales. Muchos se preguntaban, ¿quiénes son los defensores ambientales, por ejemplo, ¿no? Y para mí, Saúl es un defensor ambiental, para mí un fiscal especializado en materia ambiental que realiza acciones en defensa del ambiente es un defensor ambiental. Un periodista que realiza acciones en defensa del ambiente y denuncia tráfico de especies o situaciones de contaminación es un defensor ambiental. Un campesino que realiza acciones en defensa del ambiente es un defensor ambiental. Y eso lo reconoce en ese informe el doctor Knox y menciona que en el mundo los defensores ambientales están siendo seriamente amenazados. Y en el mundo el 60% de muertes de estos defensores ambientales están ubicados en nuestra región, en América Latina y el Caribe. Y de ese 60%, México, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú están en los primeros 5 lugares, ¿no? Entonces, cuando presentó esta situación lamentable y que puede ser vergonzosa para aquellos que tenemos el honor de representar en algún momento a nuestro Estado, vimos la necesidad, y justamente Perú con Paraguay y Costa Rica respaldamos la necesidad de que se incluyera ese artículo de defensores ambientales, que no es otra cosa que la obligación del Estado de garantizar que esta gente que está haciendo las cosas en defensa no de ellos, sino de todos nosotros, en beneficio de toda la colectividad, tenga las garantías para poder permitir que se siga gozando de un ambiente sano, de un ambiente equilibrado, que es un mandato de la Constitución. Entonces, tuvimos una larga discusión y muchas resistencias. Yo también particularmente recuerdo la resistencia de Bolivia del proceso de negociación, de México, de Colombia, que fue sumamente dura de recoger esto, y muchas veces se partía de la premisa de que ya todo estaba en nuestra legislación, de que ya todo estaba reconocido, de que ya todos teníamos leyes de acceso a la información, de participación ciudadana, ¿no? Y que esto podía permitir la facilitación del acceso a la información. Debo precisar que el Perú ha marcado muchísimos hitos en este proceso. El Perú, desde el proceso de construcción, compartimos en la negociación toda la experiencia que tenemos, no solamente en la legislación, sino de la experiencia, por ejemplo, de que hoy en día en el país tenemos más de 60 despachos fiscales especializados en materia ambiental, de que se creó el primer juzgado especializado en materia ambiental en Madre de Dios, de los mecanismos de publicidad de las decisiones que se toman en materia ambiental, y uno puede acceder, por ejemplo, en el portal de la OEFA, que ha sido premiado como buena práctica, de todas las decisiones que se toman en materia ambiental, de todas las sanciones, y eso permite que los ciudadanos conozcamos criterios, formas de operar, y también se sincere la información, ¿no? Entonces, Escazú ha marcado un hito, pero no para ser el límite, sino Escazú es la base sobre la que estamos construyendo todos los 33 países miembros de América Latina y el Caribe, porque es solo un acuerdo aplicable para América Latina y el Caribe. Es posiblemente el acuerdo ambiental de derechos humanos, a su vez, más importante de nuestra época. Y también ahí, al ser un tratado de derechos humanos, es complejo porque, bueno, la Comisión Permanente del Congreso, por ejemplo, no lo puede aprobar, entonces vamos a tener que esperar, pero creo que estos procesos que son relevantes e importantes para todos, ¿no?, nos van a permitir, por ejemplo, contar con este instrumento que, a pesar de no entrar en vigencia, que a pesar de no estar ratificado por muchos estados, el Acuerdo de Escazú sigue siendo fuente de inspiración y fuente de ayuda para nuestros operadores de justicia. En algunas sentencias ya en la región aparece el Acuerdo de Escazú como una fuente para fundamentar decisiones. Les voy a contar en qué consiste la demanda. Uno, yo tengo mi casa en Huaraz y en las montañas hay una laguna que se llama Palcacocha, que está a 4.500 metros. Y bueno, sabemos que estas lagunas han sido laguna glaciar, pero por el cambio climático han crecido estas lagunas. La laguna ha crecido en los últimos 41 años, 34 veces su tamaño. Varias veces se han declarado como emergencia, es un riesgo. Y bueno, la demanda lo que continúa es, está sustentado de que si es que la laguna se llega a desbordar,
va a ser afectado mi casa, pero alrededor de mi casa hay 150.000 habitantes, es bastante. Y lo que yo pido es a la empresa RWE, quien es el más contaminante en Europa, quien usa carbón para producir energía. Lo que yo estoy pidiendo que una indemnización de 20.000 euros a razón de que él ha contaminado durante los últimos 100 años el 0.47% de emisiones. Y hemos hecho un convenio con el gobierno regional. Si llegáramos a ganar el monto, vamos a dárselos al gobierno y el gobierno va a utilizarlos en lo que es tema de seguridad en la laguna. El último que va a haber en unos meses, tal vez en unos 3 meses, va a venir el corte de Alemania para ver, el juez va a venir para ver en situ la afectación, la responsabilidad de la empresa y bueno, ojalá que que ganemos, ¿no? Vamos a ganar, es un principio de lo que se va a poder hacer mucho en decir que ya basta de contaminar.